yo menguando para que tú crezcas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias, ¿verdad? En Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19. Amén. Amén. Ok, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ok, esta es la gran comisión que nos dejó nuestro amado Jesús. Ir y hacer discípulos. ¿Y qué es lo primero que dice? Bautizándolos. A ver aquí, ¿cuántos no se han bautizado? Hay muchos que todavía no son discípulos. ¿Ok? Porque lo primero que exige el Señor para que seamos sus discípulos es que nos bauticemos. Es un mandato. Y tenemos que obedecer lo que Él pide de nosotros. Dice la palabra: bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué es eso? Que guardemos, que pongamos en práctica su palabra. Ok, esa es la gran comisión que Él nos dejó: hacer discípulos, que se bauticen y que pongan en práctica, que guarden cada una de las enseñanzas que Él nos dejó. Okay. Hoy el título que le coloqué o que le colocó el Espíritu al tema es el ADN de un discípulo. Biológicamente el ADN es una molécula que contiene la información genética que determina las características individuales de cada persona. Es más, nos diferencia como especies, como venezolanos, como zulianos, como marenses, como guayú. Las características específicas, ¿verdad? Usted ve un guayú y sabe que es guayú, ve un alijuna y sabe que es un alijuna. Por ejemplo, a mí me ven en la sierrita y todo el mundo sabe que soy Gómez porque todos tenemos el pelo así, somos negritos. Porque ese es el ADN, lo que nos identifica. De lejos siempre nos ven y nos identifican. Entonces, cuando hablamos del ADN de un discípulo, les quiero hablar, o el Señor les quiere hablar, de aquellas características que tenemos que tener nosotros como hijos de Dios, que así de lejos todo el mundo nos identifique como discípulos del Señor. Y fíjense que Él dijo ir y hacer discípulos. Él no dijo ir y hacer seguidores, hacer simpatizantes, hacer convencidos. Dijo discípulos, personas que guarden sus enseñanzas, ¿ok? Entonces vemos que la realidad de hoy, de nuestra iglesia, desgraciadamente o lamentablemente, no hemos cumplido cabalmente ese mandato, esa gran comisión que nos dejó el Señor. ¿Ok? Por eso hoy les vengo a hablar entonces de cuál es ese ADN que nosotros tenemos que desarrollar, el carácter que tenemos que desarrollar para que nos identifiquen como discípulos de Dios. Y las tres palabras, o sea, las tres siglas, voy a hablar de tres elementos que son la acción, la decisión y la negación. ADN, tres cosas que nosotros tenemos, entre tantas cosas que tenemos que hacer, pero les voy a hablar de esas tres características: cómo accionamos, qué decisiones tomamos y que tenemos que negarnos para ser los verdaderos discípulos del Señor. Amén. Entonces vamos a ver cómo fue el llamado que hizo Jesús a sus discípulos y cómo ellos accionaron la respuesta al Padre. Lo vamos a ver en Marcos 4, del 18 al 22. Amén. Okay. Dice la palabra de Dios: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron.
Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. ¿Ok? Fíjense que primero Jesús inicia su ministerio en Galilea, ¿verdad? Dígame. Dijiste Marco y es Mateo. ¿Dije Marco? Sí. Ah, era Mateo. Mateo 4:18. Sí, Mateo 4:18 al 22. Discúlpenme, estoy nerviosa. Sí, estoy nerviosa. Si no estáis debutando. Pero igual me pongo nerviosa. Ok. Bueno, Mateo 4:18 al 22. Entonces Jesús escoge en Galilea a sus discípulos. Me llama la atención porque el domingo de la campaña en Manantial predicó un coreano y dijo que si Jesús estuviera aquí en Venezuela, vendría al Zulia. Y él dice que cuando él vio al lago de Maracaibo se le pareció al mar de Galilea. ¿Ok? Entonces hoy esta palabra no es casualidad, mi hermano. ¿Ok? Jesús hoy está y dijo que profetizó que de aquí de esta zona iban a salir discípulos, misioneros, evangelistas. ¿Ok? Amén. Pero para que eso no sale por arte de magia, mi hermano. Nosotros tenemos que, si ya recibimos esa palabra, caminar en esa dirección que nos han dado. Amén. Amén. Entonces dice que Jesús comenzó en Galilea, ¿verdad? Escogiendo a sus discípulos, no solamente que los iba a discipular, sino que iban a llevar el reino, a proclamar el evangelio por todo el mundo. ¿Y cómo es la respuesta que ellos dan? Fíjense que en el versículo 20 dice, ellos dejando todo al instante le siguieron. Y en el versículo 22 dice, y ellos dejando al instante la barca y a su padre le siguieron. Eso es una de las principales características que debe tener un discípulo. La respuesta que nosotros tenemos al llamado de Cristo debe ser al instante, ¿ok? Inmediata, con prontitud. No podemos estar divagando si me bautizo este año, no me bautizo, si se bautiza mi esposo, si no me bautizo, si hago esto o no lo hago. O sea, si ya recibiste el llamado y estás aquí, tú tienes que actuar. O sea, la acción es al instante, pronta, inmediata. Esa es la verdadera respuesta que el Señor quiere de nosotros. ¿Y cómo fue esa respuesta? Ellos dejaron todo, dejaron su trabajo, dejaron a su padre, incluso a toda su familia, para seguir a Jesús. Ellos se lanzaron de lo que tenían seguro, lo que sabían hacer, que eran pescadores, se lanzaron a dejarlo todo inmediatamente para seguir a Jesús. Ese es el accionar que el Señor quiere de nosotros. No que estemos divagando entre hoy sí, mañana no voy, es que todavía no estoy preparado, es que no. El Espíritu nos tiene que guiar a tener una respuesta inmediata. Y fíjense que ellos dejaron su trabajo y a su padre, es decir, su familia y su trabajo, que son las cosas que a nosotros a veces más nos impiden avanzar, porque estamos dependiendo de un trabajo, estamos dependiendo de un esposo, estamos dependiendo de que tengo que cuidar al hijo, de que tengo que cuidar al nieto, de que tengo que cuidar al otro, y obviamos muchas veces el llamado de Jesús. ¿Y cómo se traduce esa respuesta instantánea, inmediata que tuvieron los discípulos? Bueno, que en ese momento no eran discípulos. En fidelidad y decirle a Jesús, tú estás por encima de mi trabajo y por encima de mi familia. Poner a Jesús como primero en nuestra vida. Así se demuestra que Jesús es mi prioridad. Cuando, de acuerdo al llamado que Él me está dando, yo decido inmediatamente abandonar y posponer quizás mi familia, mi trabajo, mis asuntos personales para seguir a Jesús. Amén. Vamos a leer ahora qué es lo que nos pasa a veces a nosotros, porque no podemos dejar todo y seguir a Jesús. En Mateo 8, del 19 al 22. Si es Mateo. Usted me tiene que decir si me equivoco, por favor. No me las sé todas. Ajá. Vamos a leer del 18. Dice, los que querían seguir a Jesús. Leemos. Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza.
Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Ok, aquí vemos dos tipos de personas que de corazón, como todos los que estamos aquí, querían seguir a Jesús. Pero habían cosas que no determinaban una respuesta inmediata en ellos. Uno era escriba. Un escriba en la época de Jesús era una persona acomodada, adinerada, porque no cualquiera en esa época podía tener acceso a aprender a escribir, a aprender a leer. Era una persona con conocimiento, un intelectual de la época. Y por supuesto ese privilegio solo lo tenían las personas con dinero de alta sociedad. Y él le dice, tú dices que me quieres seguir y el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. ¿Qué le quería decir Jesús? Todas esas comodidades, todos esos privilegios que te da tu estatus social, no los vas a tener conmigo. Si me quieres seguir, tú tienes que dejar todo eso a un lado. Y eso, hermano, a nosotros nos cuesta, porque nos cuesta dejar nuestro estilo de vida. Y lo digo por experiencia propia. Cuando yo comencé en los caminos del Señor, yo anhelaba de todo corazón servirle al Señor y lo amaba sinceramente. Pero cuesta tomar la decisión, como hicieron los discípulos en Galilea, de dejar todo al instante y seguirlo. Entonces, ¿qué hacía yo? Yo trabajaba en la maternidad Castillo Plaza y tenía guardias y cualquier cantidad de cosas que uno tiene que hacer allá, consultas, operar, no sé qué, muchas cosas. Entonces yo venía a tal día tengo guardia, tal día tengo que operar tal cosa, tal día me toca esto, ¿ok? Bueno, entonces este es el día que puedo ir para la iglesia, ¿ok? No, yo no estaba dejando todo para seguir a Jesús. O sea, mi vida, mi prioridad obviamente no era Jesús, aunque yo estaba en la iglesia y le servía y de verdad lo amaba, pero no había sido capaz de tomar la decisión de dejarlo todo. Y el Señor fue quitando eso de mí, ¿ok? Cuando Él nos llama y cuando nosotros disponemos nuestro corazón, no le estoy diciendo a la gente que deje de trabajar, pero poco a poco Él va quitando todo aquello que impide que la obra del Espíritu Santo fluya totalmente en nosotros, que el propósito de Él se cumpla en nosotros. Y miren, me costó un mundo renunciar a Castillo Plaza porque era lo que yo había soñado toda la vida. Yo nunca soñé estar en un púlpito predicando, eso nunca pasó por mi mente. Mi sueño era mi profesión, mis estudios, lo que nosotros amamos, lo que nos enseña a amar el mundo. Y desde que yo llegué a los pies de Cristo, eso entró en mí, ya no era lo mismo, ya yo no iba con aquel ánimo, ya el Señor fue como que quitándome el amor hacia eso. Pero igual es fuerte, no es fácil decir sigo a Jesús y lo dejo todo. Yo recuerdo que yo hice como en un año, como 5 veces la renuncia a Castillo Plaza. Yo llegaba y no voy a renunciar. Y me regresaba con mi renuncia para mi casa. Y así estuve en eso como un año. Hasta que por fin pude, un día me fui de tarde y dije para no ver a nadie, para no ver a ninguno de mis compañeros, porque cuando yo los veía se me quitaban las ganas de renunciar. Yo dije, me voy de tarde cuando ya ellos hayan salido y llegué a la dirección. Directora, voy a renunciar, chao, renuncié, me fui, antes que me arrepintiera. Y cuando llegué a mi casa, el Espíritu me habló a mi corazón y me dijo, has derribado un altar. ¿Por qué era un altar? Porque yo tenía y yo confiaba en mi título, en mi trabajo, en mi profesión para vivir. Porque yo no había aprendido a depender del Señor. Igual que este escriba. Y yo decía, quiero seguir a Jesús. Pero no era capaz de soltar, de decir, he encontrado la perla de gran precio y voy y vendo todo lo que tengo. No era capaz porque no es fácil, mi hermano. Solamente el Espíritu Santo en nosotros y la disposición de nuestro corazón a dejarlo todo y a seguirlo. El otro ejemplo dice que era un discípulo de él y le dijo, el discípulo le decía, Te seguiré a donde quiera que vaya. otro de sus discípulos, el versículo 21, le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquí nosotros podemos pensar, Dios mío, pero Jesús sí es insensible, si tiene que enterrar a su padre, porque él estaba diciendo, él no le estaba pidiendo algo mal, o sea, él quería estar acompañando a su padre, quizás su padre estaba enfermo de gravedad y va a morir pronto, y Señor, va a morir mi padre, yo te quiero seguir, pero déjame que entierre primero a mi padre. Pero ahí la palabra clave fue el primero, ¿ok? Porque Jesús no quiere nada de primero en nuestra vida. Por eso lo dice en Lucas, ¿verdad? En lo que es el versículo lema, el versículo base, perdón, de la prédica. El que no deja a su padre, a su madre, a sus hijos, a su hermana, no puede ser mi discípulo.
el discípulo le dijo, deja que entierre primero. O sea, él estaba poniendo primero a su familia antes de seguir a Jesús. Y Jesús es radical. Jesús no quiere a nadie de primero en nuestra vida, sino Él. Porque de eso se trata la fidelidad a Él, de darle siempre la prioridad. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Él te va a permitir estar con tu padre hasta que tu padre dé el último suspiro, siempre que Él sepa que el que entrona tu corazón es Él. Porque Él nunca va a querer, ¿verdad?, que estemos lejos de nuestros seres queridos cuando ellos nos necesitan. Ese no es el carácter de Dios, es un Dios de amor. Pero Él tiene que saber que Él es lo primero en tu vida, que no es tu padre, sino que es Él. ¿Ok? Entonces, y también tuve una experiencia, mi papá acaba de fallecer hace 2 meses. Y yo estaba, bueno, con una actividad de las mujeres y le dan el diagnóstico a mi papá que tenía un cáncer de pulmón. Ay, ya, se me quiebra la voz. Y bueno, yo, cuando murió mi mamá, yo aquí dejé todo. Yo no vine más ayuno, yo me dediqué a cuidar a mi mamá. O sea, no tenía la madurez que tengo ahora. Pero con mi papá fue totalmente diferente. O sea, uno ve como el crecimiento, como uno va creciendo en el Señor. No quiere decir que yo no amaba a mi papá, lo amo infinitamente. Pero el Espíritu me dio el poder de yo mantenerme firme en lo que el Señor me estaba pidiendo hacer y de darle la prioridad a Jesús y no decir como dijo este discípulo, voy a ir, como dije yo también cuando fue mi mamá, primero voy a atender a mi mamá. No, ahorita el Espíritu me dio ese poder, me mantuvo firme de yo decidir cumplir la voluntad del Señor. Y el Señor me dio el privilegio de yo estar con mi papá hasta que Él hizo su último suspiro. Mi papá murió en mis brazos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él le pude dar a entender y le doy gloria a Dios y al Espíritu Santo porque no somos nosotros, no es un esfuerzo humano, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. De que yo soy la que vivo más lejos de mi casa porque toda mi familia es de la Sierrita. Y bueno, en el momento que mi papá falleció, la única que estaba ahí era yo. Yo sé que eso fue algo del Señor, un regalo, una recompensa que Él nos da a nosotros, porque Él no es un Dios insensible, Él es un Dios de amor. Y Él te va a permitir estar con tu ser querido, darle todo tu amor y recibir todo de Él, pero siempre y cuando Él sepa que la prioridad en tu corazón es Él y no tu familia. Amén. No podemos tener nada de primero en nuestro corazón. El único que debe ocupar el primer lugar en nuestra vida es Jesús. Amén. Entonces, todos nosotros pasamos por esas pruebas, por esos desiertos y por esas situaciones. Antes yo decía, bueno, aquí tengo guardia, aquí voy a operar, aquí voy a hacer esto, y por allá un domingo voy para la iglesia y después una vez al año hacía un ayuno. Pero ahora, ¿qué digo yo? El lunes tengo casa de vida, el miércoles culto de oración, el viernes tengo que venir a las mujeres, antes yo hacía ayuno los domingos, el domingo de los sábados, el domingo tengo culto. ¿Y cuáles son los días que yo trabajo? Martes y jueves, los días que no tengo actividad en la iglesia. O sea, y tampoco lo logré por mí. O sea, no es porque eso, lo que el Señor nos pide hacer es contrario totalmente a lo que nosotros queremos hacer. No es que, ay, sí, yo quería dejar de trabajar. Eso fue una lucha que yo mantuve en morir, en negarme, en renunciar a eso. Pero le doy la gloria a Dios que el Espíritu Santo me dio el poder de yo tomar una decisión que me acerque a hacer el propósito, a que el propósito de Dios se cumpla en mi vida. Ya mi horario de trabajo, o sea, ya mi horario de servir al Señor no gira en torno a mi trabajo. Ahora mi trabajo gira en torno a lo que yo tengo que hacer, que servir al Señor. Y para la gloria de Dios, el Señor provee, aprendí a depender del Señor. El Señor es mi proveedor y nunca me ha faltado nada, porque a uno le da terror, ay, y si no trabajo no como, y si no trabajo se cae la casa, y cómo van a estudiar los muchachos. Todos esos pensamientos vienen a nuestra mente, mi hermana, pero el Señor nos da poder de llevar todo eso cautivo a Cristo, porque la prioridad de Él es que nosotros lleguemos al propósito por el cual Él nos ha llamado, y todo eso que va deteniendo o que va impidiendo que nosotros alcancemos este propósito, Él lo va a ir quitando de nuestras vidas, y tenemos que aprender a renunciar antes que nos los quite, porque si nos los quita Él, a veces es un poquito más doloroso. Amén. Amén. Bueno, entonces ese es el accionar que espera un discípulo, que espera Jesús de sus discípulos. ¿Ok? ¿Y para qué nos llama? Cuando Jesús llamó a sus discípulos, Él los llamó y se fue a vivir con ellos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque Él se quería dar a conocer a sus discípulos. Eso es un privilegio que tenemos nosotros los que el Señor llama. Él se quiere revelar a nosotros. Él quiere que los conozcamos.
Es un privilegio y es una responsabilidad que tenemos también nosotros de aprender de Jesús, de conocerlo en la intimidad, ¿ok? Porque eso fue lo que Él le permitió a sus discípulos. Él los llamó y ellos fueron a convivir, ¿ok? A tener esa relación personal con Jesús. Eso es el primer paso que nosotros tenemos que hacer cuando comenzamos a servir al Señor. Tener una relación personal sólida con Jesús, una relación personal con Él. Y de esa comunión va a venir todo lo que yo tengo que hacer para el Señor. No es al contrario. Si yo no doy ese primer paso de afianzar en una relación sólida, personal, íntima con el Señor, todo lo que yo haga sirviendo al Señor va a ser religiosidad, va a ser legalismo, lo voy a hacer en la carne y eso no va a subir al trono con grato perfume. Porque la única ofrenda que Dios recibe de nosotros es la ofrenda de Cristo en nosotros. ¿Y cómo Cristo vive en nosotros? Teniendo una relación personal con Él, dejándonos influenciar por su naturaleza. De esa manera es que Cristo viene a morar en nosotros y ya no vivo yo, sino que vive Cristo, y todo lo que yo haga para Cristo es Él en mí. Entonces la gloria siempre va a ser para Él. Amén. Entonces, si nosotros nos saltamos ese primer paso, porque a veces nosotros queremos hacer para Dios, pero no queremos que Dios haga en nosotros. Queremos servir, hacer y hacer, pero no somos lo que Él quiere que seamos. Entonces nada va a estar firme y cuando venga la prueba, cuando venga la tormenta, va a ser como dice la palabra, la casa edificada sobre la arena, que llegó la tormenta, llegaron los vientos y se cayó. Porque no estamos en la roca que es Cristo. Además de conocerlo a Él, ¿verdad? Él le dijo, venid y van a ser pescadores de hombres. Tenemos un llamado a buscar almas, ¿verdad? A llegar a aquellas personas que no han conocido a Cristo. Esa es otra responsabilidad que tenemos. Y además, la comunión con otros discípulos, porque el Señor se fue a vivir con sus 12 discípulos. Entonces son 3 niveles de comunión que tenemos que tener. La primera con Jesús, con las almas que no conocen a Jesús y con nuestros condiscípulos, con las demás personas que son discípulos de Jesús. Y esa es una de las comuniones más difíciles. Porque somos, miren, una cabeza es un mundo y tenemos diferentes caracteres y nos comportamos de diferente manera y es una de las cosas más difíciles que como iglesia a veces nos cuesta tener una comunión sana, una relación sana con los demás miembros de la iglesia, pero es algo que el Señor demanda de nosotros y que tenemos que esforzarnos por hacer. Entonces son esos 3 niveles de comunión, el llamado del Señor con Jesús, con almas que no conocen a Jesús y con el resto de la iglesia. Amén. La D de decisión.